noches, hermano. Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, que se acaban de conectar a través de las redes sociales para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para su vida, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, y te pido que los bendiga a cada uno de ellos, que hoy tu Santo Espíritu esté obrando en sus corazones, Padre Celestial, que tú le estés hablando a través de tu palabra, Padre Celestial. Lo que el hombre no puede hacer, que tu palabra y que tu Santo Espíritu obre hoy, Padre amado, a su favor. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas. Gracias porque podemos congregarnos a través de tu Santo Espíritu también, Padre Celestial. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento en el que estamos en tu presencia, Padre amado, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 32. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 32. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque le hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. La palabra del Señor hoy nos cuenta y nos muestra que dice que el pueblo de Israel hizo pecar a un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque llevaron al punto de que él actuó espontáneamente, dice la palabra del Señor. Y nos habla la palabra del Señor en su momento, dice que ellos estaban en el desierto, salieron cautivos de Egipto. Y así muchas veces también nosotros en nuestras vidas estamos saliendo de las malas, si podemos decirlo, nos acercamos a los pies de Cristo y estamos pasando las pruebas, las luchas que pasó el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que lo irritaron a Dios, lo tentaron a Dios, probándolo a ver si Dios le podía dar agua en el desierto. Y así muchas veces nosotros también cuestionamos a Dios y le decimos: pero ¿será que el Señor me puede sanar? ¿Será que el Señor me puede ayudar en mi situación financiera? ¿Puede restaurar mi matrimonio? ¿Será que el Señor puede hacer algo imposible en donde nadie puede? El Señor entra. ¿Por qué? Porque el Señor venció a la muerte ante todo. Él es el creador de la vida. Y Él nos dio la victoria a través de Jesucristo. Por eso nosotros decimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 32, dice: También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Por qué le fue mal a Moisés? Dice la palabra del Señor que Dios le dio una orden a Moisés. Le dijo que le glorifique delante de la congregación, delante del pueblo, que él vaya y hable a la roca, no que la golpee. Y dice la palabra de Dios que llegado su momento, lo irritaron tanto a Moisés que lo cuestionaban primeramente si Dios lo había llamado, que lo probaban todo el tiempo, si Dios le podía dar de comer, le probaron muchas veces. Dice la palabra de Dios que llegado su momento, el mismo Moisés al frente de la congregación se enojó tanto que pidió a Dios que haga justicia, y dice que la tierra abrió la boca y los tragó a los que estaban conspirando contra Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en la palabra que Moisés era hombre manso, pero llegó un punto que también Dios se glorificó a través de este hombre. Y acá nos muestra el Señor cómo lamentablemente Moisés se rebeló en contra de la orden del Señor, en contra de lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: ve y habla a la roca y santifícame delante del pueblo, que lo glorifique. Y así muchas veces el Señor nos manda a nosotros a predicar, a hacer algo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, ni tampoco por obra para que nadie se gloríe, sino para darle la gloria a Dios. Y cuenta la palabra de Dios en el versículo 32, mire lo que dice: porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Dice que lo presionaron tanto que le pedían agua, le pedían muchas cosas como siervo. Y así tal vez usted también está congregando, está buscando al Señor, usted es un hijo de Dios, y tal vez las mismas personas le dicen: pero si vos sos hijo de Dios, ¿por qué no te sanás? ¿Por qué no salís de la situación en la que estás? Y lamentablemente dice que
le hicieron revelarse a su espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un espíritu de cada persona. Y dice la palabra de Dios que él actuó lamentablemente, espontáneamente, rápidamente. Dice que golpeó a la roca. Y Dios lo respaldó, sí, gloria a Dios, porque Dios no puede negarse a su palabra. Pero dice la palabra de Dios que llegado su momento Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque lo desobedeció y le mostró, dice la palabra de Dios, la bendición que él iba a tener si él le obedecía primeramente. ¿Por qué? Porque ellos iban a la tierra prometida, a Canaán. Tal vez también usted está esperando su bendición, está esperando su imposible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dice que estuvieron 40 años en el desierto esperando su bendición. Y dice que cuando estaban ahí, para pasar a ese tiempo a la tierra de Canaán, dice que lamentablemente por desobedecer al Señor, Dios le mostró la bendición que tenía, pero no le dejó estar en esa tierra, sino que se lo llevó antes. Y así tal vez nosotros nos perdemos muchas bendiciones. ¿Por qué? Por hacer caso a esas personas. ¿Por qué? Porque dice que esa congregación lamentablemente siempre murmuró contra Dios, a pesar de que vio la gloria de Dios, a pesar de que Dios lo libertó, lo sacó de la esclavitud. El Señor abrió los mares delante de ellos y mató a sus enemigos. Y así muchas veces nosotros también escuchamos a personas que lamentablemente son tibios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue tibio todo el tiempo. Porque creían en Dios, pero creían también en los ídolos. Ellos mismos se hicieron imágenes en su momento, y dice que Moisés mismo intercedió por ellos. Pero nos muestra la palabra de Dios hoy que tanto que lo presionaron a este siervo, dice la palabra de Dios, que lo irritaron y él actuó espontáneamente, lo hicieron rebelarse en contra de Dios. Dice la palabra del Señor también que hubo un siervo llamado Saúl, el primer rey también, que él fue, pero por su propia desobediencia. Dice que él también hizo caso al pueblo y dejaron vivo a un rey que Dios le había dado la orden de que lo extermine. ¿Por qué? Porque ese rey se había levantado contra el trono de Dios. Y dice la palabra de Dios que también pecó este hombre. Y en su momento dice que el profeta Samuel le dice, ¿no es mejor la obediencia antes que el sacrificio? ¿Por qué? Porque dice que Saúl en su momento se justificó delante de Dios, quiso justificarse, darle motivos a Dios por qué lo hizo. Pero acá el Señor nos muestra que como Moisés lamentablemente, porque era un hombre ante todo, antes de ser siervo de Dios fue un hombre, y lamentablemente se equivocó, así como muchas veces nosotros cometemos errores. Y eso es donde entra la palabra del Señor, que Jesús mismo nos dice que oremos y velemos en todo tiempo, porque nuestro espíritu sí está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y lamentablemente dice que él actuó espontáneamente. En el versículo 33 dice, porque le hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Él lamentablemente tal vez le salió la carne y dijo, bueno, tanto que quieren agua, tanto que me están pidiendo algo en el nombre de Dios. Él habló y Dios lo respaldó porque era su siervo. Y así muchas veces el Señor nos respalda a nosotros. Tal vez el Señor nos manda a darle la palabra de bendición para que la reciban por fe, pero nosotros vamos, imponemos las manos, hacemos cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Igual Dios se glorifica como lo pasó con Moisés, pero hoy Dios quiere mostrarnos eso, que primeramente tenemos que tener la obediencia ante todo, porque llegado su momento, nos cuenta la palabra del Señor que el mismo Jesús dice que una vez que fue bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, el mismo Hijo de Dios. Dice que el enemigo se le presenta a Satanás y le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús contestó sabiamente, ¿por qué? Porque era hijo de Dios y nos dejó ese ejemplo claro para que nosotros sigamos. Y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que el hombre nos dé algo, nos ayude financieramente, nos ayude dando algo para nuestra familia, para que nos bendigan, y simplemente menospreciamos la palabra de Dios. Pero dice que Jesús dejó muy en claro al enemigo, al diablo, le dijo que con la palabra de Dios él podía vivir. ¿Por qué? Porque ahí entra nuestro alimento espiritual, es la palabra de Dios. Por eso hoy Dios nos está hablando en este momento, en este tiempo, que no actuemos lamentablemente como pasó con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó en la vida de Moisés. No fue un mal siervo, pero lamentablemente él no pudo estar compartiendo con sus hermanos. Dice que él lamentablemente fue llamado antes a la presencia del Señor para no estar en la bendición que su hermano iban a recibir. Dice que toda esa generación mala que hicieron pecar a este siervo, lamentablemente no llegaron a alcanzar esa bendición. Y así muchas veces a nosotros nos prueban y nos tientan también a ver si somos hijos de Dios, si oramos por alguien y si se va a sanar. Y si no lo hace, Dios es Dios, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en el Señor y ante todo la obediencia a Dios. Así como Moisés lamentablemente desobedeció,
Hoy Dios nos marca eso, que seamos obedientes ante todo, por más que nos cueste, tengamos nuestra lucha, prueba, que confiemos en el Señor, nos aferremos al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que mostrar los frutos del Espíritu, que son 9, pero el Señor hoy nos quiere marcar 2, la templanza y la mansedumbre, la paz también, que son 3. Dice la palabra del Señor que los siervos del Señor van a ser conocidos por los frutos, no por la multitud que lleven, sino por los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque también dice que Jesús en su momento, él mismo dijo que a Pedro, que lo quiso defender, actuó lamentablemente con la carne y le cortó la oreja a un siervo de los sacerdotes, dice la palabra del Señor. Y Jesús mismo dice que le dijo: ¿acaso no crees que si yo oro a mi Padre no me va a mandar 12 legiones de ángeles? Nosotros tenemos ese poder, pero el Señor nos quiere mostrar que tenemos que demostrar también los frutos del Espíritu. Tenemos que tener la templanza, a pesar de lo que esté pasando, tenemos que tener dominio propio. También tenemos que tener esa mansedumbre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nos manda como a palomas. Tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Y en estos tiempos el Señor está buscando eso, que los hijos de Dios y los siervos de Dios sean reconocidos más que nada por los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos dicen ser siervos de Dios o hijos de Dios, o dicen seguir a Cristo, pero ahora, a la hora de la verdad, a la hora que son presionados por el hombre, por el enemigo, lamentablemente dejan mal el nombre de Jesucristo y salen avergonzados. Por eso nos muestra el Señor este claro ejemplo, que Moisés lamentablemente pecó en su momento. ¿Por qué? Porque fue hombre ante todo. Pero dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que seguir ese ejemplo, sino seguir el ejemplo de Jesucristo. Por eso el Señor en su momento también glorificó a Moisés. En la transfiguración dice que estaba Elías y Moisés, estaban 2 grandes siervos, pero dice que se abrieron los cielos y estaba Pedro, Jacobo y Juan, y el mismo Dios le dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Nosotros tenemos que seguir, sí, la palabra del Señor que fue escrita por los grandes siervos, son ejemplos que no tenemos que seguir de lo malo que hizo el pueblo de Israel, pero tenemos que seguir también lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir con esta ley, pero vino también a mostrarnos el amor y la misericordia, porque vuelvo a repetirlo, no es por obra para que nadie se gloríe, dice el Señor, sino por gracia y misericordia. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos cuán importante es la obediencia y también cuán importante es matar la carne, morir a la carne, demostrar los frutos del Espíritu. Tal vez usted en su momento se equivocó como Moisés. Hoy es tiempo que le pida perdón al Señor y que le ayude a demostrar los frutos del Espíritu, que le ayude a demostrarle a los demás que no simplemente es con la boca, sino con sus hechos, con su presencia ante todo. ¿Por qué? Porque muchas veces reconocemos a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo Jesús, con su manera de comportarse. Nos cuentan la palabra de Dios que llegado su momento dice que a Pedro lo presionaron tanto y le dijeron: tú eres uno de ellos, cuando lo agarraron a Jesús, y dice que él lamentablemente negó a Jesucristo, maldiciendo y blasfemando. ¿Por qué? Porque le habían dicho que él hablaba como Jesús, y a nosotros no nos tiene que dar vergüenza de hacer eso, de hablar como Jesús, hablar bien. ¿Por qué? Porque en este tiempo lamentablemente están llamando malo a lo bueno y lo bueno malo, lamentablemente. Y hoy es tiempo de demostrar que somos hijos de Dios primeramente, actuando como Jesús, siendo mansos, mostrando ese gozo, esa paz, teniendo fe en el Señor, que si el Señor nos dijo, nos dio una orden, nos habló el Señor que vayamos y llevemos esa palabra de bendición a esas personas, se va a hacer. ¿Por qué? Porque hecho está, en el poder de la palabra de Dios está ese milagro. Porque también el Señor nos habla, en su momento dice que lo llevó el profeta Ezequiel en el Espíritu y le preguntó, como siervo de Dios le dijo: hijo de hombre, ¿crees que estos huesos van a vivir? Y él dudó como hombre y le contestó sabiamente y dijo: solo tú lo sabes, Señor. Y Dios le dio la orden que le diga: oíd palabra de Jehová. Y dice que se levantó un ejército en gran manera, y hoy Dios quiere que hagamos eso, que tal vez tenemos duda, tal vez nos falta más fe. El Señor nos va a fortalecer día a día a través de la palabra, a través de la comunión con el Señor, pero tenemos que hacerle caso como lo hizo Ezequiel. Dice que él dijo: oíd palabra de Dios, no mi palabra ni palabra del hombre, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, y ese es el mensaje de hoy, que seamos obedientes. Si el Señor nos está mandando a predicar, nos está mandando a hacer algo en nuestro trabajo, tal vez usted se perdió muchas bendiciones en su trabajo, en su entorno familiar, sus amigos. ¿Por qué? Por reaccionar carnalmente, no reaccionar como tendría que actuar como hijo de Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo
invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, y gracias por esta palabra de bendición, Padre amado, porque tal vez actuamos impulsivamente como lo hizo Moisés en su momento, Padre amado, y tal vez nos salió la carne, Padre Celestial, pero hoy comprendemos que tenemos que demostrar los frutos del Espíritu, Padre amado, que son la templanza, la paz, Padre Celestial, y la mansedumbre, Señor. Hoy tú nos quisiste hablar, Padre amado, de la importancia de la obediencia, Padre Celestial, de estar en comunión todo el tiempo, no importa lo que digan las personas, Padre amado. Tal vez pecamos como lo hizo Moisés en su momento y hoy te pedimos perdón por ello. Tal vez mis hermanos, Padre amado, actuaron locamente, Padre Celestial, espontáneamente como lo hizo Moisés en su trabajo y se perdieron muchas bendiciones, Padre Celestial, o en su familia, en su entorno familiar, Padre amado, no escuchando tu voz, sino escuchando al enemigo, Padre Celestial. Pero hoy comprendemos que así como Jesús respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca tuya, Padre Celestial, hoy comprendemos que tu palabra es de bendición y de edificación para nuestra vida, y la agarramos y la arrebatamos, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hoy arrebatamos esta palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestra vida, sabiendo que en la obediencia está la bendición, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio del mal. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que así como Moisés lamentablemente pecó en su momento por escuchar a las personas, nosotros escuchemos al Señor. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. El Señor no quiere que hagamos otra cosa, sino simplemente que le obedezcamos para poder recibir nuestra bendición, que el Señor se esté glorificando en nuestra vida. Y si usted actuó malmente, tiene que pedirle perdón al Señor en este tiempo. Yo le doy las gracias por compartir este tiempo. Y le mando un saludo a la hermana Patricia Rivarola, que pidió oración por su familia, por protección. Hecho está, hermana, usted tiene que creerle al Señor simplemente. ¿Por qué? Porque está cubierto con la sangre de Cristo su familia. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones. Encuentro